Ahora continuamos con el tema de operaciones con conjuntos y bueno, haciendo un breve repaso del video anterior donde estuvimos viendo las definiciones básicas desde lo que es un conjunto, los tipos de conjuntos y cómo aplicar esto de forma correcta, pues ahora nos corresponde ver las operaciones que hay entre los conjuntos. Así que comenzamos con la primera operación que es llamada complemento. El complemento se va a definir mediante esta notación o esta forma de escribir AC o A', que es decir el complemento del conjunto A. Y simbólicamente el complemento del conjunto A es igual a el conjunto de X, ¿sí? X aquí se refiere a elementos, cualesquiera que estos pertenezcan al conjunto en cuestión. Es un conjunto entonces de valores o de elementos X, tales que esos elementos X pertenezcan al conjunto universal y que X no pertenezca al mismo conjunto A, ¿de acuerdo? Así que vamos a estar aquí representando esto de forma más sencilla mediante un diagrama de Venn nuevamente, que también vimos en el video anterior cómo interpretarlo, pero repasemos brevemente. Es un rectángulo que representa el conjunto universal y contiene todos los elementos posibles en una situación determinada. Un círculo representa el conjunto, en este caso el conjunto A, o cualquiera que sea este. Entonces, son elementos que están o pertenecen al rectángulo, ¿sí? Van a estar dentro del rectángulo, que es mi universo, mi conjunto universal, pero no deben de estar en el conjunto A. Así que cuando nosotros representamos esto con un diagrama de Venn, vamos a sombrear toda la región que se encuentra justamente por afuera del círculo de A, del círculo del conjunto A, ¿sí? Ya que la definición del complemento es que pertenezcan al universo, pero que no pertenezcan al mismo conjunto A, ¿de acuerdo? Así que el complemento es todo lo que está fuera de ese mismo conjunto A, ¿de acuerdo? Por eso se llama complemento, que es lo que está fuera de él, es lo que lo complementa. Entonces, así es como se va a definir esta operación entre conjuntos. La primera. Segunda operación de conjuntos se llama unión. La unión se va a simbolizar con este símbolo, que es una especie de U, y se va a definir de esta manera. Se lee A unión B es igual al conjunto de valores o elementos X, tales que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. ¿De acuerdo? Es decir, que puede pertenecer al conjunto A o al B. Obviamente puede pertenecer a ambos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a representar esto entonces en el diagrama de Venn. ¿Sí? De acuerdo a esta definición, entonces tenemos que X puede pertenecer al conjunto A, lo cual abarca esta región de la intersección, ¿no? donde coinciden los dos conjuntos, y también puede pertenecer al conjunto B, ¿no? Puede estar en A o puede estar en B, o en ambos. Así que la unión se va a representar mediante este diagrama de Venn, donde se están sombreando ambos círculos, ¿no? Así es como se define la unión. La operación unión de conjuntos es otro conjunto nuevo, donde tomamos los elementos de A o de B, o de ambos, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos nosotros tomar aquí. Ahora, en el caso de la intersección, bueno, la intersección de conjuntos se va a representar mediante este símbolo, que es como el inverso o la U invertida que se usa en la unión, y se lee el conjunto A en intersección con el conjunto B. Y básicamente es donde, como el nombre lo dice, la intersección donde coinciden ambos conjuntos. Por eso es la definición que tenemos aquí, es el conjunto de valores de X que pertenecen, perdón, tales que X pertenecen a A y X pertenece también a B. Deben estar en A y en B al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Esto va a ser simultáneo.
Así que aquí vamos a poner este diagrama de Venn, donde coinciden los dos conjuntos A y B. Bueno, en esta región, ¿no? Es la región de la intersección. Entonces aquí tenemos los elementos comunes, ¿no? Digamos, aquí vas a tener los elementos en común de esos dos conjuntos. Esos elementos en común representan a la intersección. No confundir entonces la intersección con la unión. La unión, pues, fíjate que la definición, la única diferencia es aquí la disyunción. Puede estar en A o en B. Y en la intersección es la inclusión tanto en A como en B. Al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Simultáneamente, o dicho de otra forma, visto de otra forma, como los elementos que tienen en común esos dos conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces eso será la intersección para que quede más claro, ¿no? Obviamente puede haber operaciones de uniones, intersecciones con más de dos conjuntos, lo cual se verá más adelante, pero por el momento, para hacerlo sencillo en un inicio y poderlo entender de una mejor forma, lo estamos haciendo solamente con dos conjuntos, que es el caso más sencillo. Bien, entonces pasamos al número 4. La cuarta operación entre conjuntos es la diferencia. ¿Cómo se define la diferencia? Aquí está. Sería el conjunto A menos el conjunto B. Y es igual a otro conjunto. Están las llaves, el conjunto de valores o elementos X tales que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar como apoyo el diagrama de B nuevamente. X pertenece a y no pertenece a B, ¿no? Solamente pertenece a, pero no puede pertenecer ningún elemento al conjunto B. Entonces, si yo cumplo con esa condición, el diagrama de Venn solamente tendríamos sombreada esta región. Ve que la región común no está sombreada. ¿Por qué? La región común tiene elementos de B y X, o esos elementos no deben pertenecer ninguno de ellos al conjunto B. ¿Sí? El conjunto B entonces queda totalmente excluido. Solamente o únicamente están esos elementos en A. Si solamente están en A, pero ninguno en B, esa es la diferencia A menos B. Obviamente se puede hacer el recíproco o mejor dicho, una resta en el orden opuesto, B menos A, donde la definición aquí cambiaría elementos que estén en B, pero que no estuvieran en A. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, si hacemos nuestro diagrama de Venn, este es A y este es B, solamente que estén en B, pero ninguno en A. Y eso excluye la intersección nuevamente. ¿Sí? Exclusivamente en B. Elementos exclusivos del conjunto B, ninguno del conjunto A, ¿no? Eso sería B menos A. Entonces, y este diagrama de Venn representa a la resta de, o la diferencia de A menos B. Conjunto A menos el conjunto B. Bien. Y finalmente tenemos la quinta operación que se llama diferencia simétrica. Se representa mediante este símbolo, una especie de triángulo. Entonces aquí se le diría que el conjunto A en diferencia simétrica con el conjunto B. ¿Cómo se define esta operación de conjuntos? Aquí está. X, los elementos X pertenecen, está el símbolo de pertenencia, ¿no? Como vimos en el video anterior, aquí al A unión B, ¿no? Es lo mismo que vimos aquí, la unión de dos conjuntos. Y X, esos elementos X, no pertenecen a este conjunto, que es el que tenemos aquí, la intersección, ¿no? Entonces deben pertenecer a la unión sí, pero a la intersección no. ¿De acuerdo? ¿Cómo representaríamos eso finalmente aquí en este diagrama de Venn? Bueno, si pertenecen a la unión, vamos a poner primero eso, ¿no? La unión quedaría con esta gráfica, con este diagrama de Venn.
sombreando los círculos que representan los conjuntos tanto A como B, pero no deben estar en la intersección, ¿no? Y la intersección pues es los elementos que tienen en común. Así que esa parte no la debes de tomar en cuenta. La vamos a borrar de aquí porque la diferencia simétrica así lo requiere. Así es como se define. Y entonces tienes ahí tu diagrama de Venn, ¿no? Para la diferencia simétrica de dos conjuntos. Se podría decir que son las regiones tanto de A como de B sin incluir los elementos en común, que es la intersección efectivamente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, en ese momento, si es necesario, toma pausa en el video para que anotes todas estas definiciones, las tengas a la mano porque las vamos a emplear para realizar pues, los problemas o los ejemplos correspondientes y también para nuestras tareas o preparación de exámenes. Entonces vamos a hacer una breve pausa para borrar bien esto. Muy bien, pues tenemos entonces este ejemplo que va a abarcar varias opciones, varios incisos y nos permitirán estar ilustrando correctamente las operaciones de conjuntos que acabamos de ver. Entonces, sean estos conjuntos A, B y C definidos por estos elementos que ven allí. Y vamos a ir resolviendo uno por uno. Y para esto el primer paso es que construyas el diagrama de Venn correspondiente a estos tres conjuntos. Bueno, como son tres conjuntos A, B y C, vamos a representarlos, cada uno de ellos, como ya vimos, con un círculo, ¿no? El rectángulo representa todo el universo, o todos los, en este caso, todos los elementos que van a estar contenidos en estos conjuntos. Entonces, vamos a empezar, lo más sencillo siempre es desde adentro, desde donde se intersectan los tres conjuntos, es decir, viendo qué elementos son comunes a A, B y C, ¿no? En este caso, pues es el número 2, porque este elemento, el 2, está en A, está en el conjunto B y también está en el conjunto C. Y es el único elemento que cumple con eso, entonces aparece en esta región en mi diagrama de Venn, en la intersección de los tres conjuntos, ¿no? Ahora podemos ver qué elementos están en común o en intersección entre el conjunto A y B, ¿no? Entonces vamos a ver aquí entre A y B. El 1 solo está en A, pero no está en B. El 3 está en ambos, así que este es común a la intersección entre A y B. El 5 está en A, pero en B no, y el 7 lo mismo. Así que solamente tenemos un elemento aquí en esta región de la intersección entre A y B. Intersección entre A con C ahora. Vamos a comparar los que nos faltan, ¿no? El 1 es común a ambos, A y C. Y nada más, ¿no? Porque 3, 5 y 7 no es común a 9 y 11. Así que solamente tenemos el 1 en esta región donde se intersecta A con C únicamente. Luego la intersección entre los conjuntos B y C, vamos a comparar los conjuntos B y C. Aquí tenemos el 3 que no aparece en C, 4 y 6 lo mismo, o sea que no existe intersección entre B y C, no hay ningún elemento común más que el 2, que es la intersección de los tres conjuntos. Entonces ahora podemos pasar a las regiones individuales. ¿Qué elementos me quedaron únicamente para el conjunto A? 3, 5 y 7. No, 5 y 7 nada más, perdón. Entonces, número 5 y 7. Vamos a ponerlo más separado para que no se confundan. Para el conjunto B nos quedó 4 y 6, que son exclusivos del conjunto B. 4 y 6, y de C nos quedó el 9 y el 11 como exclusivos para el conjunto C. Muy bien. Entonces, pues con este diagrama de Venn ya podemos nosotros, digamos, pues empezar a resolver estas operaciones que tenemos aquí. Entonces, bueno, una pequeña observación antes de seguir con el primer inciso A, es que el conjunto universal que representa todo este rectángulo, pues en esta situación al menos
no tienes aquí elementos fuera de A, B y C. Si hubiera algún elemento que no estuviera en A, en B o en C, y eso ocurre en problemas donde te lo especifica, ¿no? A veces te dan un conjunto universal ya definido, entonces si ese conjunto universal ya te lo enlistan, y vieras algún elemento que no esté en A, ni en B, ni en C, o en los conjuntos que sean, los tendrías que poner en la región fuera de los círculos, dentro del rectángulo. En este caso, bueno, aquí afuera de los tres círculos no tenemos ningún elemento, ¿no? En ese sentido está vacío. Podemos ponerle aquí afuera. Esta región fuera de los tres círculos no tiene elemento alguno, es vacío. Como ya vimos en el video anterior, ahora sí vamos con el primer inciso. Vamos a obtener el conjunto que resulta de la intersección entre A y C en este caso, ¿no? Entonces va a ser A intersección con C va a ser igual a un conjunto determinado, ¿no? Que como vimos hace un momento en la definición, son los elementos comunes, en este caso entre A y C, ¿verdad? Entonces busca la región común ya con el diagrama de Venn. Esto se vuelve mucho más fácil, porque ya ubicaste las regiones específicamente. Y la intersección entre A y C, pues está en estas dos partes. Entre A y C, esta región que coincide, el 1 está tanto en A como en C, y el 2 está en A y también está en C. Así que eso cumple la intersección, y ese es el conjunto resultante, 1, 2, esos elementos son el conjunto de la intersección. Ahora vamos con el inciso B, donde te están pidiendo la diferencia del conjunto B con el conjunto C, B menos C. Muy bien, entonces vamos a ver B menos C. Abrimos la llave para obtener mi conjunto. ¿Cómo definimos la diferencia? Importa el orden. El primer elemento sí toma los elementos de ahí exclusivamente, y el segundo conjunto no debes de tomar ningún elemento del C en este caso. Entonces solamente los que están en B, ¿no? Pero ninguno de este círculo que es el de C. ¿De acuerdo? Entonces quitando este círculo de C, te quedan estos tres elementos que están exclusivamente en el conjunto B. Entonces son 3, 4 y 6. ¿Sí? Recuerda, exclusivamente en B, ninguno del elemento del conjunto C, perdón. Ahí está entonces mi conjunto de la diferencia de B menos C con los elementos 3, 4 y 6. Listo, podemos pasar al siguiente, en el inciso C. Ahora al revés, C menos B. Ahora que estén exclusivamente en C, ninguno en B. Solamente en C, pero no quiero ningún elemento de B. Entonces, ahora tapamos todo el círculo de B, ¿no? Todo esto lo vamos a tapar. Y solamente te quedas con los elementos que están exclusivamente en C, ¿no? Y no quiero ninguno de B. Entonces son 1, 9 y 11. Entonces así queda de forma correcta esta diferencia. Ve cómo evidentemente no es conmutativa esta operación. El orden sí importa. Ya sea que reste B menos C me da un conjunto, o C menos B me da un conjunto distinto. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que siempre, por eso te aprendas muy bien esas definiciones de las operaciones de conjuntos que acabamos de ver. Son muy básicas. Entonces no nos pueden fallar. Síguelas teniendo a la mano. Vamos a resolver el inciso D, donde ahora vamos a obtener la unión entre A con C, del conjunto A con C. Entonces en el inciso D, A unión con C, ¿a qué va a ser igual esto? Bueno, de acuerdo a lo que vimos como la unión, son elementos que están en A o en C, ¿no? Todos los que están en A, todos los que están en C, incluyendo, por supuesto, dijimos, los elementos comunes de intersección. Así que vamos a tomar las regiones, todos los elementos que estén dentro del círculo de A y todos los que estén dentro del círculo que representa a C. Entonces, en orden sería el 1, 2,
luego el 3, ¿sí? Remarco esta región y esta otra, ¿no? También estos dos círculos. Entonces 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 11. Listo, entonces esa es la unión de estos dos conjuntos A y C. Entonces ya tenemos resuelto los primeros 4 incisos. Vamos con el quinto, el inciso E. Ya es una operación un poco más compleja, más larga, ¿sí? Entonces vamos a borrar lo que tenemos aquí, ¿sí? A dar una pausa en este momento. Y recuerden que estamos tomando pues nuestra clase en línea realmente ahora, en esta modalidad por la cuarentena. Entonces hagan una pausa, copien lo que llevamos, incluyendo el enunciado y los incisos del problema, para poder seguir resolviendo y yo tener el espacio disponible aquí. Entonces vamos a ir borrando también estos incisos y el enunciado del problema para aprovechar este espacio del pizarrón. Continuamos con el inciso E, aquí arriba. Inciso E, entonces es C menos, fíjate, aquí hay una operación compuesta en este signo de agrupación, estos paréntesis. Es el complemento del conjunto A en intersección con el mismo conjunto A, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos resolviendo estas operaciones? Vamos a comenzar precisamente por lo que está dentro de los paréntesis. ¿Sí? Vamos a resolver esta parte primero, ya después que tengamos esta parte podemos hacer la diferencia fácilmente. Entonces, ¿qué dice? A complemento, ¿no? Vamos a poner esa parte. Entonces vamos a resolver estas operaciones de conjuntos complejas por partes. A complemento e intersección con el conjunto A, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué conjunto va a ser igual esto, ¿no? Bueno, primeramente el complemento de A, ¿no? ¿Qué es el complemento de A? Como vimos en las definiciones, la primera operación de conjuntos complemento es todo lo que está fuera de A, ¿no? Entonces, vamos a quitar el círculo de A. Literalmente excluyes todo lo que está en A y te quedas con lo demás. O sea, en este caso 4, 6, 9 y 11. 4, 6, 9 y 11. Todo lo que está fuera del conjunto A, ¿no? No puedes tomar nada que esté dentro del conjunto. Ese es el complemento de A. En intersección con el conjunto A mismo, ¿no? El conjunto ahora al revés, ¿no? Vas a tomar el círculo de A, porque estás tomando el conjunto A literalmente. Bueno, yendo en orden es 1, 2, 3, 5 y 7. Y entonces ya que tengo definido este es A complemento y este es el conjunto A, vamos a obtener su intersección. O sea, los elementos que están en común, ¿no? Compáralos. ¿Qué elementos hay en común aquí y aquí? Efectivamente, como estás observando, no hay ningún elemento que sea común, ¿verdad? Entonces eso representa la carencia de elementos, o sea, el conjunto vacío, ¿verdad? No hay ningún elemento que, pues que sea común, ¿no? En la intersección. Entonces, bueno, eso da conjunto vacío entonces, y así tenemos el conjunto C menos el conjunto vacío. ¿Qué crees que nos va a quedar? Son los elementos que están en C, pero que no estén en el vacío, ¿verdad? Pero como el vacío carece de elementos, pues ¿qué le vas a quitar, no? No estás quitando nada.
Entonces efectivamente C queda inalterado, el conjunto C queda exactamente igual. Y bueno, el conjunto seno, que ya quedó definido como 1 desde el inicio del problema, 1, 2, 9 y 11. Es el conjunto C. Entonces, bueno, lo puedes poner en forma numerativa o lo puedes poner con su símbolo, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo. Entonces ya tenemos allí resuelto correctamente el inciso E. Vamos a continuar con los